Hola amigos cinéfilos de San Marcos, soy Joel Calero, director de la película La piel más temida, que forma parte de una trilogía fílmica de la memoria que empezó con la película La última tarde del año 2016, que abordaba el reencuentro de una pareja de subversivos emerretistas. La segunda película es La piel más temida, estrenada en el Perú el año 2024, y la tercera película que cerrará esta trilogía fílmica de la memoria es Álbum de familia, que se estrenará, esperemos, el próximo año 2026. Yo digo que es una trilogía sobre el conflicto armado interno, una trilogía fílmica de la memoria, pues en las tres historias, alguno de los protagónicos, o los dos protagónicos, o el protagónico, o la protagónica, son o participaron directamente, o son parientes, hijos, de quienes participaron en alguno de los estamentos que se confrontaron durante la época del terrorismo o el conflicto armado interno, como quiera que se le llame. La propuesta de las tres películas es que se narran historias del presente, pero en este presente contemporáneo resuenan los ecos del pasado, resuena la historia, resuena ese periodo. La propuesta quiere significar que esa es una historia pasada, pero activa en este presente, nos modula. Creo que la prueba más concreta de cómo nos modula es que buena parte de la discusión política de estos meses recientes tiene que ver con el terruqueo. El terruqueo es esa operación mental por el cual se estigmatiza a todo aquel que, para empezar, puede tener principios democráticos, que ejerce el legítimo derecho a la defensa. Terruquear es una forma de legitimar el asesinato en estos tiempos recientes en el Perú. Basta recordar cómo la expresidenta Boluarte decía que esos 50 compatriotas asesinados eran terroristas, o basta escuchar al congresista Rospigliosi decir que la persona que recientemente fue asesinada en el gobierno de Gerí era un terruco, se hacía llamar terruco, ¿no? Y lo dice sabiendo que no es verdad, además, y como si pretendiera justificar estas matanzas. Entonces vemos pues que el conflicto armado interno, periodo en el que se ejerció el terrorismo y que devino en esa práctica de discriminación y estigmatización llamado terruqueo, es una historia presente que atraviesa a nuestro país. Por eso es que creo que es indispensable, es necesario que sigamos conversando sobre las implicancias de ese proceso histórico. Ahora bien, sé que temáticamente ustedes están trabajando el tema de la censura. A mí me llama la atención cómo, por ejemplo, una película como La última tarde, que tenía como dos protagónicos sostenidos durante 90 minutos, que eran unos subversivos o terroristas, o como quieran llamarlos, pertenecientes al MRTA. Esa película, estrenada en 2016 o 2017 en el Perú, no generó ninguna animadversión. La gente la vio muchas veces. Fue una película que tuvo una importante repercusión, que generó conversaciones, pero que no fueron por el tema del terruqueo. En cambio, el 2024, con La piel más temida, ocurrió lo contrario. Tal vez algunos recuerden que algún periodista, digamos, y digo digamos porque trabajaba en un medio de prensa, pero no tenía una práctica ni rigor intelectual que permitiera llamarlo realmente periodista. ¿Qué hizo? Hizo algún post de Twitter en el que decía que esta película romantizaba el terrorismo y por lo tanto pedía que fuera excluida de la cadena Cineplanet. Cuando por Twitter lo confronté y después en su propio programa periodístico, fue absolutamente incapaz de explicar de qué manera una película en la que un personaje que era responsable político del asesinato de 73 campesinos, que evocaba evidentemente algunos de los crímenes de Sendero, ¿no? Y que además había ordenado una matanza donde se mataba a los campesinos destazándolos como vacas, como se dice en el guión. O sea, de una manera crudelísima, ¿no? Que por otra parte, cuando se encuentra con su hija, tiene una absoluta distancia impenetrable. Y por otra parte, cuando conversa con su madre,
es desdeñoso con sus prácticas culturales. Cuando la madre le propone hacer un jubeo, que como bien deben saber ustedes, es esa práctica ancestral de medicina andina por la cual te pasan pues un cuy y luego ven las vísceras del cuy con fines diagnósticos. Cuando la madre le propone eso, este senderista le dice que todavía está pensando en esas cojudeces, ¿no? Es pues desdeñoso con su cultura, es despreciativo con su propia madre. O sea, estamos mostrando un personaje responsable de muertes políticas, desdeñoso y duro con su madre y con su hija. Y ese personaje romantiza el terrorismo. Evidentemente, una atribución como esa fue muy inconsistente. Muy inconsistente, pero que prendió en la opinión pública, acaso porque estamos viviendo una época de polarización extrema, donde de uno u otro bando no existen las argumentaciones, sino las descalificaciones. Pensemos, si no, en declaraciones recientes del candidato López Aliaga, donde dice algo así como: el terruco o el caviar es un terrorista maricón. Utiliza expresamente esa palabra para desdeñarlo. Como ven, estamos pues en un momento de polarización, de discusión es un decir, de esgrimir argumentos y adjetivos sin consistencia. ¿Qué debemos hacer desde el cine? ¿Qué debemos hacer desde las universidades? ¿Qué debemos hacer desde la academia? Restablecer el diálogo, restablecer la capacidad de poder conversar, de poder argumentar, de poder discrepar, y donde la discrepancia no implica que tú, de quien estoy discrepando, eres mi enemigo. No, de ninguna manera. Creo que en esa práctica dialéctica de la discrepancia surge la verdad, la construcción del conocimiento. De todo eso es que nos estamos perdiendo cuando nosotros estamos ejerciendo respecto de las películas y respecto de las discusiones que conllevan las películas una actitud de desdén, cerrada, como por ejemplo cuando se estaba estrenando La piel más temida, hubo algunos congresistas, Muñante en particular, si mal no recuerdo, que le decían: ¿pero usted ha visto la película? No, yo no veo esas porquerías. Oye, pero perdona, ¿tú estás criticando una película que no has visto? ¿Ese es el nivel del debate ideológico? ¿Ese es el nivel del debate político? En fin, menciono todo esto porque me pidieron que de alguna manera comentara si alguna de mis películas había tenido pues problemas en relación a la censura. Por cierto, el próximo año, esperemos porque la situación está bastante compleja en muchos sentidos, debería estar estrenándose Álbum de Familia. En Álbum de Familia, el personaje protagónico es el hijo de un militar. Por lo tanto, hay algunos eventos que ustedes podrán imaginar de la participación de militares en el conflicto armado interno o la época del terrorismo, que la verdad que yo no me hago mayor problema por aquellos que piden que se llame terrorismo. Llámenlo terrorismo si quieren, ese no es el problema, es un problema de nomenclatura, nada más que de mera nomenclatura, ¿no? No nos podemos quedar en ese tema, hay que conversar de manera más sustantiva con lo que ocurrió con ese proceso para ver cómo, de qué manera sigue estando presente. Pues bien, les deseo una muy buena función de La piel más temida. Saludos.